El esposo llevó a un niño a casa y dijo que era su hijo, luego desapareció con su amante. Lo que la esposa hizo con el niño dejó a todos en estado de shock. Entre sus pensamientos, Daniela escuchó el sonido de pasos en el pasillo. Era su esposo, Gaspar, acercándose. Él se detuvo en la puerta, observándola con una sonrisa tierna. «Todavía eres la mujer más hermosa que he visto», dijo él suavemente, acercándose para besar su frente. Daniela sonrió, pero en sus ojos había un destello de melancolía. Las palabras de Gaspar eran reconfortantes, pero ella no podía evitar pensar en los años y experiencias que los separaban, a pesar del amor que compartían. Gaspar notó la mirada distante de ella y se sentó a su lado, tomando sus manos. «¿Qué estás pensando?», preguntó él, preocupado. Daniela dudó antes de hablar. Solo estaba pensando en nuestras elecciones, nuestros caminos, cómo nos trajeron hasta aquí. Gaspar apretó sus manos. «No importa el pasado, Daniela. Lo que importa es que estamos juntos ahora y te amo más que nunca». Ella sonrió, apretando las manos de él en respuesta, encontrando consuelo en su seguridad. Daniela usaba un disco de algodón para quitar el leve maquillaje. Incluso en su juventud no abusaba de los cosméticos. La naturaleza la había dotado con colores naturales y además nunca tenía tiempo. Recordó cómo se esforzaba incansablemente en tiempos difíciles. ¿Podría Daniela haber imaginado entonces que viviría así ahora? Aunque la vida había empezado a mejorar mucho antes, mucho antes. Daniela se acordaba del día que cambió su destino en los menores detalles, como si todo hubiera ocurrido ayer. Las impresiones de aquel tiempo eran demasiado vívidas. Daniela y Gaspar se casaron 3 años después de graduarse. Ambos ya trabajaban en esa época. Ella como profesora en la enseñanza primaria y él como ingeniero en una importante empresa de construcción. Se conocieron casualmente en el autobús. Él vio a una chica bonita, pensativa, mirando por la ventana y le gustó, así que decidió probar suerte. Fue un momento oportuno para que Gaspar se acercara. Daniela estaba precisamente pensando que muchas de sus amigas ya estaban casadas y hasta tenían hijos, mientras ella todavía estaba soltera. Después de todo, no era fea, al contrario, era alta, esbelta, con ojos cautivadores. El interés del chico llegó en buen momento. Daniela estaba precisamente esperando por un encuentro que cambiaría su destino. ¿Daniela realmente amaba a Gaspar? Era una pregunta que ella no podía responder ni siquiera para sí misma. Ella quería casarse desesperadamente, soñaba con tener un bebé, aún más porque sus amigas, una tras otra, se estaban convirtiendo en esposas y madres. Era la edad, y Gaspar parecía una buena opción, inteligente, alegre, con educación superior y un empleo estable. Y él la cortejaba hermosamente. Al lado de él, Daniela se sentía como una reina. Era agradable, claro, pero había un hecho desagradable en su pasado. Gaspar ya había sido esposo y hasta padre. Esa noche, mientras Daniela reflexionaba sobre su vida y el inminente matrimonio, se enfrentaba a dudas e incertidumbres. ¿Sería el amor suficiente para sostener un matrimonio, especialmente cuando las circunstancias eran tan complejas? Se preguntaba si el amor que sentía por Gaspar podría superar las sombras del pasado de él y las inseguridades del futuro. En el silencio de la habitación buscaba respuestas en lo profundo de su corazón, tratando de discernir entre amor y conveniencia, entre deseo y deber. En el 3er año de universidad, una chica con la que salía, aún muy joven, quedó embarazada y él tuvo que asumir la responsabilidad. El matrimonio, realizado cuando todavía eran prácticamente adolescentes, se desmoronó rápidamente. El hijo se quedó con la madre y Gaspar pagaba la pensión regularmente, pero raramente veía al niño. Su ex esposa estaba muy enojada con él y no le permitía ver al niño. Gaspar no estaba particularmente ansioso por ver al hijo, solo pensaba que tenía toda la vida por delante y una libertad recién conquistada. Los errores de juventud de Gaspar no molestaban mucho a Daniela. Después de todo, todos tienen sus deslices, especialmente a los 19 años. Ahora, él había madurado y estaba listo para una relación seria, convirtiéndose en un compañero atento y práctico. La familia de Daniela también simpatizaba con Gaspar, así que cuando él propuso matrimonio, ella aceptó sin dudar. Rápidamente la pareja contrajo un préstamo hipotecario. Ambos trabajaban y podían pagar las cuotas.
Entonces Daniela se dio cuenta de que su sueño más precioso estaba a punto de hacerse realidad. Estaba a punto de convertirse en madre. Pronto nació un hijo y luego vino el segundo. Daniela se sumergió de lleno en el cuidado de los pequeños, Damián y Simón. Gaspar, a su vez, intensificó el trabajo para sostener a la familia, que ahora se había duplicado. A pesar de lidiar sola con los niños, esos momentos eran de puro placer para Daniela. La alegría y el calor que los niños traían hacían que las dificultades del día a día parecieran insignificantes. En una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el jardín, Daniela observaba desde la ventana de la cocina. «Los has criado tan bien», dijo Gaspar, entrando en la cocina y abrazándola por detrás. Daniela sonrió, pero su mirada estaba distante. «Ellos también te necesitan, Gaspar», dijo ella suavemente. «No solo para sostenerlos, sino para estar presentes, para jugar, enseñar, para ser un padre». Gaspar asintió, su mirada cayendo sobre los niños con una mezcla de orgullo y remordimiento. Esa noche, mientras los niños dormían, Gaspar se sentó al lado de Daniela en el sofá. «Sé que he estado ausente», comenzó él, «pero cambiaré eso. Ellos son mi vida, al igual que tú. Ellos necesitan sentirlo, Gaspar, no solo escucharlo». Con una promesa silenciosa, él tomó su mano. Con ese gesto, Daniela pensó que él estaba determinado a cumplir su palabra. En noches silenciosas, después de que los niños se dormían, Daniela solía reflexionar sobre la maternidad y el significado de familia. Consideraba la madre que era y la madre que deseaba ser. En su corazón, Daniela se comprometía a ofrecer a sus hijos todo el amor y apoyo para que nunca sintieran la falta o ausencia de algo en sus vidas. Daniela rara vez pensaba en el hecho de que Gaspar ya había tenido otra familia. Él tampoco hablaba mucho sobre su ex esposa y el hijo. Sabía que parte del salario de él estaba destinado a la pensión alimenticia y lo consideraba justo. Después de todo, en algún lugar, había un chico creciendo sin la presencia del padre. Era importante para Daniela que él, al menos, no careciera de cosas básicas como alimentación, vestuario y juguetes. La importancia de tener padres presentes se volvió clara para Daniela a medida que sus propios hijos crecían. Le encantaba observar a Gaspar jugando con los chicos, jugando al fútbol, montando juguetes o simplemente jugando juntos. Todos se divertían mucho. Daniela lamentaba que esos momentos juntos fueran raros, ya que Gaspar estaba bastante ocupado con el trabajo. Hasta que un día todo cambió. Gaspar volvió del trabajo más temprano, trayendo consigo a un niño delgado de unos 8 años, nervioso, con una mirada penetrante. «Este es Gonzalo», explicó Gaspar. «Mi hijo. Su madre huyó a España con una nueva pareja. Nadie quiere al niño, así que se quedará con nosotros hasta que la abuela materna esté disponible. Ella está ayudando a su otra hija que acaba de tener gemelos». Daniela se sorprendió al ver a Gonzalo. No sabía cómo lidiar con niños de esa edad. Aunque trabajaba como maestra de primaria antes de su licencia de maternidad, educar era algo muy diferente a enseñar. El niño miraba al mundo con desconfianza, ¿y quién podía culparlo? Después de todo, en la práctica era no deseado. No era de extrañar que mirara al mundo de esa manera. «Esto fue tan inesperado», dijo Daniela vacilante. «Para mí también fue una sorpresa», respondió Gaspar. «Alejandra me dijo claramente cuando nos separamos que nunca más vería al niño. Y hoy en el almuerzo ella llamó y dijo: ahora es tu turno de cuidar a nuestro hijo. Yo lo cuidé por 8 años, ahora es justo que tú hagas lo mismo». Cuando llegué a la puerta del trabajo, allí estaba él con una maleta. Alejandra solo besó. Lanzó una sonrisa sarcástica mientras me saludaba con la mano y entró en un taxi. Y el niño enseguida lanzó una mirada furiosa hacia Gaspar, quitando su mano de la de él. Claramente odiaba la forma en que hablaba de su madre. Daniela lo notó inmediatamente, pero Gaspar parecía indiferente a todo. Entonces Gonzalo comenzó a vivir en su apartamento. Daniela y Gaspar tuvieron que añadir una tercera cama en la habitación de los niños, además de comprar un escritorio y un estante para los materiales escolares del chico. Daniela lo inscribió en su escuela más cercana a casa, ya que no sabían cuándo vendría la abuela a buscarlo. Quizás la tía de Gonzalo necesitaría ayuda con los gemelos por más tiempo, y el niño necesitaba un lugar para dormir y estudiar. Al principio Gonzalo era observador y reservado, intentando adaptarse al nuevo ambiente,
Sin embargo, pronto comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Una tarde, Daniela observó a Gonzalo sentado solo en el parque, mirando a los otros niños jugar. Su mirada era la de alguien que anhelaba compañía, pero al mismo tiempo se mantenía distante, como si estuviera acostumbrado a ser un extraño. Daniela se acercó, intentando iniciar una conversación, pero Gonzalo solo murmuró respuestas monosilábicas. Su frustración crecía. Quería ayudar, pero ¿cómo alcanzar a alguien que había construido tantas murallas? Más tarde, mientras preparaba la cena, Daniela preguntó a Gaspar si había notado la dificultad de Gonzalo para socializar. Gaspar se detuvo, con una expresión seria, y admitió que lo había notado. «Tal vez necesite terapia», sugirió Daniela, pero Gaspar dudó. Temía que eso pudiera hacer que Gonzalo se sintiera aún más aislado, como si hubiera algo malo en él. Daniela asintió, comprendiendo sus preocupaciones, pero preocupada por el futuro del niño. A medida que pasaban los días, Daniela percibía la complejidad de la situación. Observaba a Gonzalo desde lejos, notando sus reacciones cautelosas y el esfuerzo para ajustarse a un ambiente extraño. Se preguntaba sobre los sentimientos y pensamientos del niño, sus experiencias anteriores y cómo esas experiencias estaban moldeando sus acciones actuales. Mientras Daniela contemplaba estas cuestiones, se comprometía a acercarse a Gonzalo con comprensión y paciencia, esperando encontrar una manera de llegar a él. Daniela, con su formación en psicología del desarrollo, estaba sorprendida con la situación. Gonzalo se resistía a escucharla y respondía rudamente a cualquier solicitud. Daniela comprendía que estaba estresado por estar con personas desconocidas y sentía pena por él. Pero con el tiempo, Gonzalo se volvía cada vez más desafiante y desinhibido. Damián y Simón intentaban acercarse a su hermano mayor, pero frecuentemente recibían golpes y empujones en lugar de la atención deseada. Gonzalo incluso golpeó a Simón por tomar algo suyo sin pedir. También tomaba juguetes de sus hermanos sin remordimiento, devolviéndolos a menudo rotos. Alrededor de un mes después del cambio, Gonzalo empezó a dañar objetos en la casa a propósito. Inicialmente, Daniela pensó que era solo torpeza infantil, pero un día lo sorprendió tirando el televisor al suelo. Sorprendido por ser observado, Gonzalo fingió que había sido un accidente. Además del televisor, ya había roto platos, celulares y varios juguetes. Gonzalo también mostraba poco interés por los estudios. Como maestra, Daniela notó rápidamente sus lagunas educativas. Leía peor que Damián, de 3 años, no conocía reglas gramaticales básicas, contaba en los dedos y desconocía la tabla de multiplicar. Su boletín escolar estaba lleno de notas bajas y observaciones negativas. Daniela intentó ayudar, pero enfrentaba resistencia. Cansada, a menudo desistía, dejando a Gonzalo sin terminar las tareas escolares. Daniela sabía que el niño era inteligente, pero con tal comportamiento era difícil prever un futuro exitoso. Estaba perdida sobre cómo cambiar la situación. Para empeorar, Gonzalo tenía problemas de salud, como miopía leve, tics nerviosos y cardíacos, y nunca había sido evaluado por especialistas. Daniela asumió la responsabilidad de su tratamiento, lo que exigía mucho tiempo y esfuerzo, especialmente porque se comportaba mal en público. Frecuentemente se avergonzaba de sus travesuras y enfrentaba el juicio de otros que la criticaban por no poder educar al niño. A veces tenía ganas de decir que Gonzalo ya había llegado con esas cuestiones, pero creía que sería muy mezquino de su parte. La única persona a quien Gonzalo realmente obedecía era a su padre, Gaspar. Bastaba una mirada suya para calmar el comportamiento rebelde del niño. Contrario a la promesa que hizo, Gaspar estaba cada vez más involucrado en su trabajo, rara vez apareciendo en casa, dejando así la responsabilidad de los 3 hijos completamente en manos de Daniela. «Todo esto es culpa de Alejandra», solía decir. Ella nunca se preocupó por la educación o el comportamiento de Gonzalo, solo pensaba en sí misma. Gonzalo escuchaba frecuentemente estas conversaciones y Daniela percibía cuánto le dolían. Sus ojos revelaban el dolor. Ella pedía repetidamente a su esposo que no hablara mal de su exesposa frente al hijo, pero Gaspar no veía problema en expresar su opinión y la situación se repetía. Durante una noche particularmente difícil,
Daniela encontró a Gonzalo llorando silenciosamente en su habitación. Estaba sosteniendo una foto arrugada de su madre. Daniela se sentó a su lado, intentando ofrecer algún consuelo, pero Gonzalo rápidamente escondió la foto y se volteó de espaldas a ella. Daniela suspiró sintiéndose impotente. Sabía que las palabras de Gaspar estaban creando una barrera cada vez mayor entre ella y Gonzalo. Al día siguiente, mientras llevaba a los chicos a la escuela, Daniela notó que Gonzalo se estaba aislando aún más. Caminaba unos pasos detrás de ella y de sus hermanos, negándose a participar en cualquier conversación. Al dejarlo en la escuela, lo vio alejarse rápidamente sin despedirse. La preocupación de Daniela crecía, pero se sentía cada vez más incapaz de alcanzarlo. Empezó a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto al mantener a Gonzalo en un ambiente donde se sentía tan alienado. Un domingo por la tarde, Daniela decidió llevar a los niños al parque, esperando que un entorno diferente pudiera traer algún cambio. Pero Gonzalo se negó a salir del coche, quedándose sentado allí, mirando fijamente a la nada. Daniela observó a los otros dos hijos jugando y se preguntó si estaba descuidando a Damián y Simón en su intento de conectar con Gonzalo. La culpa la consumía, haciéndola sentir que estaba fallando con todos sus hijos. Gonzalo se volvía cada vez más rebelde, pareciendo descargar su frustración en Daniela y los hijos. Se enfurecía fácilmente. Durante estos momentos turbulentos, Daniela reflexionaba sobre las complejidades de formar una familia mixta. Reconocía las dificultades únicas que enfrentaba Gonzalo, sintiéndose dividida entre la necesidad de proteger a sus propios hijos y la compasión por un niño que claramente sufría. La propia abuela de Gonzalo, que nunca fue a buscar al niño, aconsejaba a Daniela que lo enviara a un orfanato o que encontrara una manera de devolverlo a su madre. Las amigas de Daniela compartían la misma opinión. Ella misma estaba al borde del colapso, exhausta por el tiempo y la energía dedicados al niño, que respondía con ingratitud y hostilidad. Por la noche, después de acostar a todos, Daniela se encerraba en el baño y lloraba de desesperación. Estaba cansada y desilusionada, reacia a lidiar con un niño que no era su hijo. Prefería pasar tiempo con Damián y Simón en lugar de con un niño agresivo e indomable. En varios momentos pensó en mandarlo a un orfanato, esperando que la madre apareciera o que la abuela hiciera algo. Pero sabía que enviar a un niño a un orfanato teniendo padres vivos sería inhumano. Decidió aguantar un poco más con la esperanza de que la madre de Gonzalo regresara a buscarlo. Sin embargo, la madre de Gonzalo no mostraba prisa en regresar, y Gaspar pronto empezó a estar aún más ausente, dificultando la gestión de un niño problemático por parte de Daniela. Gaspar trabajaba hasta tarde, a menudo llegando a casa casi a medianoche. Muchas veces iba directo a la ducha y luego se concentraba en el teléfono, ni siquiera cenaba, alegando que ya había comido en el trabajo. Daniela quería hablar con su esposo sobre sus dificultades, pero él no tenía paciencia para escucharla. ¿Por qué te quejas? Te quedas en casa, no necesitas trabajar, no tienes problemas financieros. Solo tienes que cuidar de los niños. Eres profesora, ¿no eres capaz de lidiar con los chicos? Las críticas de Gaspar se volvían más frecuentes. La casa desordenada, los niños ruidosos, la cena no preparada. E incluso empezó a criticar la apariencia de Daniela, diciendo que había engordado y no se cuidaba más. Daniela se miraba en el espejo, confundida. De hecho, había ganado algo de peso, pero no se veía como gorda. El desorden en la casa no era tan serio, era solo el caos típico dejado por los niños jugando. La crítica constante se había vuelto algo normal y ella comenzó a sentirse inadecuada como una madre y ama de casa insuficiente, además de considerarse gorda, tonta y poco interesante. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Simón tímidamente una noche mientras Daniela preparaba la mesa para la cena. Ella miró a su hijo, dándose cuenta de que su preocupación se estaba volviendo visible. «Estoy bien, cariño», respondió ella forzando una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada». Simón asintió, pero la preocupación permaneció en sus ojos. Daniela se dio cuenta de que necesitaba ser más fuerte, no solo por sí misma, sino también por sus hijos. Mientras arreglaba la cocina, Daniela escuchó una discusión entre Damián y Gonzalo. Discutían sobre un juguete roto. Ella intervino intentando mediar la situación con calma. «Por favor, vamos a tratarnos con respeto», dijo ella firmemente.
Gonzalo la miró, sus ojos llenos de frustración. «Solo quería que él me escuchara», dijo Gonzalo casi llorando. Daniela sintió un nudo en el corazón al ver al niño tan afectado. Sabía que había mucho más detrás de ese comportamiento que simple ira. Más tarde, Daniela encontró a Gonzalo sentado solo en el patio mirando al cielo. Se acercó a él y se sentó a su lado. «¿Quieres hablar sobre algo?», preguntó ella suavemente. Gonzalo negó con la cabeza. Daniela lo abrazó, prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible para ayudar a Gonzalo a sentirse amado y seguro. En medio de esta turbulencia emocional, Daniela a menudo se preguntaba sobre la dirección de su vida. Se cuestionaba si había perdido parte de sí misma a lo largo de los años, absorbida por las demandas de la maternidad y el matrimonio. Esos momentos de autoanálisis eran raros pero intensos, obligando a Daniela a enfrentar sus inseguridades y dudas. Era un conflicto interno entre la mujer independiente que había sido y la esposa y madre en la que se había convertido. La verdadera razón detrás de las críticas frecuentes de Gaspar pronto se reveló. Un día llegó a casa más temprano de lo habitual. Daniela se sintió aliviada, pensando en enviar a Gaspar a pasear con los niños mientras ella ordenaba la casa. Pero él la sorprendió con la noticia de que se iba. Tenía una amante desde hacía tiempo y había comprado secretamente un apartamento para ellos con la ayuda financiera de su madre, quien creía que él estaba adquiriendo la propiedad para la familia. Gaspar registró la propiedad a nombre de la nueva amante, para no tener que compartirla en caso de divorcio. «Solo compré otro apartamento porque necesito un lugar para vivir», dijo él, «pero este apartamento será para ti». «Será para nuestros hijos», corrigió Daniela. «¿Qué diferencia hace? El único problema es Gonzalo. Su madre y abuela no lo quieren, y yo tampoco puedo quedarme con él ahora. Tiene clases y tratamientos médicos. ¿Cuándo voy a poder lidiar con todo eso? Ángela todavía es joven y no tiene experiencia con niños. Deja al niño quedarse aquí por ahora. Pensaré en qué hacer. Ya está acostumbrado a ti, y tú lo cuidarás mejor que yo». Daniela reflexionó. La partida de su esposo era algo inesperado y doloroso. Sería difícil quedarse sola con los niños, especialmente con Gonzalo, que se había vuelto aún más desafiante sin la presencia del padre. Pensó que era demasiada responsabilidad, una carga demasiado pesada. No sería correcto que ella se quedara con el niño. Su cabeza estaba llena de pensamientos en ese delicado momento. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Gonzalo estaba detrás de la puerta, escuchando toda la conversación. Al darse cuenta de que su futuro estaba siendo decidido, corrió hacia Daniela, la abrazó por la cintura y comenzó a llorar. «Por favor, no me mandes lejos. Quiero quedarme contigo y con mis hermanos. Seré obediente, lo prometo, solo no me mandes lejos». El cuerpo delgado de Gonzalo temblaba con sollozos. Daniela y Gaspar se miraron confundidos. Esta actitud no se parecía en nada al Gonzalo cerrado y distante de antes. Daniela acariciaba la cabeza del niño, reconociendo que no podía abandonarlo. Era aterrador pensar en lo que estaba enfrentando. Primero abandonado por su madre, ahora por su padre. Solo tenía a una persona adulta confiable, y era ella. No podía abandonarlo, Gonzalo necesitaba amor y atención. En un gesto de compasión, Daniela se arrodilló frente a Gonzalo, mirándolo a los ojos llenos de lágrimas. «Gonzalo, eres fuerte y estamos juntos en esto», dijo ella con firmeza, pero con gentileza. «Eres parte de nuestra familia ahora». Las palabras de Daniela parecieron calmar al niño y una leve sonrisa apareció en su rostro entre las lágrimas. Era un momento de alivio y esperanza para ambos. «Él se quedará con nosotros», declaró Daniela abrazando al niño. Un niño no es una pelota de fútbol para ser pateada de un lado a otro. Tenía la sensación de que, a partir de ese día, el comportamiento de Gonzalo cambiaría. «¿Realmente quieres quedarte, Gonzalo?», preguntó Daniela suavemente. Con los ojos todavía llenos de lágrimas, él asintió con la cabeza apretando el abrazo. Quiero quedarme aquí con ustedes», susurró. Gaspar, observando la escena, permaneció en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa y reflexión. Más tarde, cuando Gonzalo se calmó y los niños se fueron a la cama, Daniela se sentó en el sofá, exhausta, pero con un sentimiento de determinación renovado. Sabía que los desafíos que vendrían requerirían fuerza y paciencia, pero estaba lista para enfrentarlos.
Mientras reflexionaba, sintió una ola de tristeza al verse sola, pero también una ola de gratitud por poder ofrecer a Gonzalo un hogar amoroso y seguro, algo que sabía era esencial para cualquier niño. Y fue exactamente lo que sucedió. El niño se quedó con Daniela, para sorpresa y disgusto de su madre y abuela. Ahora que de Gonzalo solo escuchaban elogios, ambas mujeres insistían en que debería ser enviado con la abuela y que la madre lo recogería. Pero Daniela ya había tomado su decisión y nada podía disuadirla. Ese fin de semana, Daniela organizó una reunión familiar, explicando a Damián y Simón la nueva dinámica de la familia. «Vamos a apoyarnos unos a otros», dijo ella, animando a los chicos a ser compasivos y comprensivos con Gonzalo. Damián y Simón, comprendiendo la situación, abrazaron a Gonzalo, señalando un nuevo comienzo para la familia unida. Era un momento importante, marcando una nueva fase de armonía y cooperación entre los hermanos. La barrera que existía entre Daniela y Gonzalo parecía haber desaparecido. Ahora el chico escuchaba y obedecía, esforzándose al máximo para no decepcionar a la mujer que se había convertido en una madre para él. Empezó a ayudar a Daniela en casa por iniciativa propia, ya fuera limpiando, aspirando o cocinando. «Te estás convirtiendo en un gran ayudante, Gonzalo», elogió Daniela un día, mientras él terminaba de barrer la sala. Gonzalo sonrió, orgulloso. «Me gusta ayudar. Me hace sentir parte de la familia», respondió él. Y ese simple comentario llenó el corazón de Daniela de una alegría inmensa y rápidamente respondió: «No necesitas esforzarte para sentirte parte de la familia, tú eres de la familia». Además, frecuentemente cuidaba de Damián y Simón, dándole a su madre tiempo para descansar o terminar las tareas domésticas. Con ese apoyo, Daniela incluso pudo comenzar a trabajar como tutora. Cuando los alumnos venían a estudiar con ella, Gonzalo cuidaba de Damián y Simón, que jugaban tranquilos en la habitación o salían a jugar afuera. La madre y la abuela de Gonzalo raramente aparecían, llamando solo 2 veces al año, en los cumpleaños y en Navidad, y a veces enviaban regalos. Ambas mujeres consideraban esta situación normal. Gaspar, por su parte, se limitaba a pagar la pensión alimenticia y llevaba a los niños a pasear aproximadamente cada 2 meses. Gonzalo mejoró significativamente en todas las materias, destacándose especialmente en español y literatura. Daniela continuaba ayudándolo con las tareas, pero ahora era un placer estudiar con él, que mostraba entusiasmo por el aprendizaje y se enorgullecía de sus éxitos. A pesar de las opiniones de su madre y amigas, Daniela aún encontraba tiempo suficiente para sus propios hijos. Damián tenía un gran interés en la gimnasia deportiva y Simón, incluso antes del primer año, ya mostraba habilidad avanzada en ajedrez. Gonzalo era un gran apoyo para Daniela, acompañando frecuentemente a los chicos a sus clases deportivas, mientras ella se dedicaba al trabajo de medio tiempo en una escuela local y al tutorado. Una tarde soleada, mientras Daniela preparaba la merienda para los chicos después de clases, Gonzalo se acercó a ella con una sonrisa tímida. «Daniela, ¿puedo ayudarte en la cocina?», preguntó. Ella lo miró, sorprendida y conmovida. «Puedes llamarme mamá si quieres». Y así lo hizo desde ese día. Juntos prepararon una merienda saludable, compartiendo risas y conversaciones ligeras. Era un momento simple, pero significativo, que reforzaba los lazos familiares que se estaban fortaleciendo. La gente admiraba a sus hijos y comentaba: «Qué suerte tiene, seguramente son los genes. Los 3 son talentosos, esforzados e inteligentes». Pero solo Daniela sabía lo que había costado llegar hasta allí. Daniela estaba relajándose con un libro. El tiempo libre para la lectura era raro, y ella valoraba mucho esos momentos. Gonzalo volvió del entrenamiento de fútbol, merendó y se sentó a su lado. «¿Qué estás leyendo, mamá?» «Es la historia de un hombre que enfrenta un conflicto interno tras tomar una decisión difícil», explicó Daniela. «Interesante, ¿puedes leer en voz alta, por favor?», pidió Gonzalo. Daniela leyó un capítulo entero para el niño, que escuchaba atentamente, captando cada palabra. «¿Crees que podría aprender a escribir historias como esta algún día?», preguntó Gonzalo reflexivo. Daniela dejó el libro a un lado, mirándolo con ánimo. «Por supuesto que sí, Gonzalo. Tienes una imaginación increíble y pasión por las palabras». Sus palabras parecieron encender una chispa en la mirada de Gonzalo, una mezcla de entusiasmo y determinación. «Eso es increíble», dijo Gonzalo impresionado.
¿Puedo intentar leerlo también? ¿Estás seguro? Puede ser un poco complejo para ti, respondió Daniela con una sonrisa, pero me gusta. Desde entonces, Gonzalo empezó a devorar libros, uno tras otro. Sabes, mamá, a veces me imagino como los personajes de estos libros, enfrentando aventuras y desafíos, confesó Gonzalo una noche mientras hojeaba una novela clásica. Parecen tan reales para mí. Daniela sonrió, conmovida por la imaginación fértil del niño. Eso es lo que hace una buena historia, Gonzalo. Te lleva a mundos nuevos y emocionantes. Mientras Gonzalo se sumergía en la lectura, Daniela observaba con orgullo. Su corazón se llenaba de alegría al ver al niño absorto en las páginas de los libros. Sabía que esos momentos de lectura no solo alimentaban su imaginación, sino que también ofrecían un refugio, un lugar donde podía explorar diferentes mundos y experiencias. Con cada página que pasaba, Gonzalo crecía no solo en conocimiento, sino también en confianza. Se interesó en clásicos de la literatura mexicana, española y extranjera. Daniela pasaba horas discutiendo con él obras que leían en común. Debatían, reían y se maravillaban con las historias. Ambos disfrutaban de esas conversaciones. Daniela quedaba impresionada con la sensibilidad del chico para comprender obras normalmente estudiadas solo en series avanzadas. Un día, un poco tímido, Gonzalo mostró a Daniela un cuaderno lleno de historias que había escrito en secreto. No solo leía, sino que también creaba sus propias obras. Quería ver si podía crear mundos como los que leo, explicó Gonzalo, entregando el cuaderno a Daniela. ¿Podrías darme tu opinión sincera? Daniela abrió el cuaderno, emocionada por la confianza y vulnerabilidad del chico. Claro, Gonzalo, lo leeré con mucho cariño, prometió. Los primeros escritos de Gonzalo eran un poco torpes, con falta de estilo y lógica, y el desarrollo de personajes era superficial. Sin embargo, había un potencial evidente en ellos. Daniela lo vio y admiró sinceramente las creaciones del niño. Él suspiró aliviado, temiendo críticas. Daniela incluso llevó el cuaderno al profesor de literatura de la escuela, sabiendo de la existencia de un club literario llamado Unión de Escritores. Quería apoyar a Gonzalo, pues el niño claramente tenía talento y sería beneficioso desarrollar sus habilidades. «Ah, pero eso es solo una dulce tontería infantil», sonrió la profesora al ver los escritos de Gonzalo. «¿Sabes cuántos jóvenes genios he visto? Todos ellos pierden el interés en cuanto descubren que escribir historias requiere trabajo». Daniela se dio cuenta de que la escuela no sería de ayuda, así que mintió a Gonzalo, diciéndole que la profesora había quedado encantada con sus cuentos. Gonzalo la miró con ojos llenos de esperanza, un brillo de determinación empezando a tomar forma en su rostro. «¿Realmente crees que puedo hacerlo, mamá?». Daniela asintió con una sonrisa cariñosa. «Estoy segura, querido, y estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Me pondré en contacto con la Unión de Escritores mañana mismo», dijo ella. Inspirado por las palabras de Daniela, Gonzalo abrazó su próximo cuento con renovado entusiasmo. Daniela realmente fue a la Unión de Escritores de la ciudad con el voluminoso cuaderno de Gonzalo, lleno de escritos en caligrafía infantil desaliñada. Allí, los escritos de Gonzalo fueron evaluados y apreciados, y él fue invitado a las clases. Durante las primeras clases en la Unión de Escritores, Gonzalo estaba visiblemente nervioso, pero su pasión por la escritura brillaba en sus ojos. Daniela, al verlo salir de cada clase con una sonrisa en el rostro y las ideas burbujeando, sintió una inmensa satisfacción. Sabía que estaba ayudando a abrir puertas para el brillante futuro del niño. Gonzalo estaba nervioso al principio, pero el constante ánimo de Daniela lo impulsó a continuar. Durante las clases encontró mentores que lo guiaron y perfeccionaron sus habilidades. Recordaba con gratitud la confianza que Daniela había depositado en él desde el principio. Fue un acierto pleno. Gonzalo se dedicó apasionadamente a la escritura y, en un año, comenzó a ser publicado en periódicos y pronto sus historias fueron incluidas en antologías. A medida que Gonzalo comenzaba a ser reconocido por su talento, Daniela observaba con una mezcla de orgullo y admiración. Siempre había creído en su potencial, incluso cuando nadie más lo hacía. Las publicaciones de Gonzalo en los periódicos eran una prueba tangible de que la fe y el esfuerzo de Daniela no habían sido en vano.
Cuando Gonzalo ingresó a la Universidad de Filología, su primer libro fue publicado. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, entregando el dinero que ganaba a Daniela, quien, en lugar de gastarlo, comenzó a ahorrarlo en una cuenta abierta especialmente para él. Daniela, al ver a Gonzalo entregándole el dinero que ganaba, sentía una mezcla de emociones. Estaba conmovida por la generosidad y madurez del niño, pero también estaba determinada a asegurar que él tuviera un futuro financiero seguro. La decisión de ahorrar el dinero en una cuenta especial para Gonzalo era una forma de Daniela demostrar su amor y compromiso con su futuro. Alejandra, la madre de Gonzalo, regresó de España después de no poder construir una vida personal feliz en el extranjero. Naturalmente, buscó a su hijo exitoso con los brazos abiertos. Para entonces, Gonzalo ya había ganado buenos ingresos y reconocimiento en todo México. Se comportó con reserva, no siendo grosero con la mujer que lo había abandonado. Daniela había enseñado a Gonzalo desde temprana edad una verdad simple. Sé educado con todos, sociable con muchos, íntimo de pocos, pero no quería acercarse a su madre. Se comunicaba con ella y con su padre, pero las verdaderas figuras familiares en su vida eran Daniela, Damián y Simón. Años después, Gonzalo se convirtió en un escritor cuyas obras eran traducidas a varios idiomas, ganando fanáticos en todo el mundo. Los hijos de Daniela también alcanzaron el éxito. Damián se convirtió en el mejor arquitecto de la ciudad y Simón, en un cirujano renombrado. Pero Gonzalo, por supuesto, era el hijo más famoso. Habiéndose convertido en un hombre exitoso y acaudalado, lo primero que hizo fue comprar para Daniela una pequeña casa de campo a orillas de un lago, realizando un viejo sueño que ella había mencionado cuando los hijos aún eran pequeños. Mientras observaba el jardín, Daniela no podía dejar de sonreír al pensar en lo generosa que había sido la vida con ellos. «Madre, sin ti, nada de esto habría sido posible», dijo Gonzalo tomando las manos de Daniela mientras caminaban por el jardín. «Me diste la fuerza para alcanzar mis sueños». Daniela lo miró, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. «Gonzalo, has superado todas las expectativas. Eres la prueba de que el amor y la dedicación pueden transformar vidas. Quiero que mis hijos tengan una abuela como tú cerca», confesó a Daniela. Ella tomó la mano de Gonzalo con cariño, sus ojos llenos de gratitud. «Gonzalo, siempre has sido y siempre serás mi hijo. Creo que la verdadera familia se hace de amor y apoyo, no solo de lazos de sangre. Madre, me enseñaste a creer en mí mismo, incluso cuando el mundo dudaba», continuó Gonzalo, su voz entrecortada por la emoción. «Eres la verdadera heroína de esta historia». Daniela, luchando por contener las lágrimas, abrazó a Gonzalo. «Querido, fue tu valentía y determinación lo que hizo que todo esto sucediera». Daniela apenas pudo contener las lágrimas de alegría y gratitud. Qué felicidad haber podido controlarse en aquel tiempo y no rechazar al pequeño niño no deseado. Pensó en cómo una simple elección en aquel día había moldeado el destino de ellos de manera tan increíble. A veces, las mejores historias son aquellas que nunca podríamos haber predicho. Era difícil imaginar en aquel entonces lo que podría suceder, pero seguramente no había previsto esto. «Tu viaje, Gonzalo, es una inspiración para todos nosotros», dijo Daniela en una cena familiar mirando a sus hijos. «Todos ustedes me han mostrado que el verdadero éxito viene del corazón y de la perseverancia». Los hermanos asintieron, compartiendo sonrisas de reconocimiento y afecto. Ahora, ella estaba sentada frente al espejo, quitándose el maquillaje después de una noche maravillosa en la que Gonzalo recibió otro prestigioso premio literario. Estaba muy orgullosa de su niño. Su mente vagaba hacia los primeros días, cuando Gonzalo aún era un niño tímido y soñador, y nadie creía en su potencial. En el escenario, sosteniendo el premio, Gonzalo miró a la audiencia y comenzó su discurso. «Esta noche dedico este premio a mi madre, Daniela, la mujer que me acogió, me enseñó y me inspiró», dijo, su voz fuerte y clara. «Ella me mostró que el amor incondicional puede crear milagros. Madre, tú eres la estrella guía de mi vida, la fuerza detrás de mi éxito». Daniela discretamente secaba una lágrima. «Ah, pero eso es solo una dulce tontería infantil», había dicho la profesora mientras Daniela veía el fuego de la imaginación de Gonzalo. «Y mira a dónde nos llevaron esas dulces tonterías infantiles.
pensó Daniela sonriendo. Antes la gente lo llamaba extraño y sugería mandarlo con la abuela, la madre, el padre o incluso a un orfanato. Ahora las mismas personas se enorgullecían de conocerlo. Cada palabra que escribo, cada historia que creo, lleva un pedazo de la sabiduría y el amor que me diste, madre, continuó Gonzalo en su discurso. Transformaste mi vida y me mostraste el verdadero significado de la familia. Daniela sentía su corazón rebosante de amor y gratitud, dándose cuenta de la profundidad del impacto que tenía en Gonzalo. Eso siempre dejaba a Daniela un poco avergonzada, pero al mismo tiempo feliz. Tenía hijos maravillosos. Esa noche, de vuelta en el chalet, Daniela reflexionó sobre su viaje con Gonzalo. El éxito no llegó fácil, pero valió la pena, valió mucho la pena. Sonrió pensando en cómo el amor y la paciencia pueden transformar vidas y crear historias increíbles. Valió cada lágrima, cada sonrisa, cada momento. Susurró para sí misma antes de acostarse. La verdadera familia se construye con amor y compasión. Y con esa certeza se quedó dormida, soñando con las muchas historias que aún estaban por escribirse en sus vidas. Si te ha gustado esta historia, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles casi todos los días. No te pierdas esta otra historia increíble que está apareciendo ahora en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto.